De regreso a su programa Criterios, estamos conversando hoy con el dirigente político Claudio Fermín. Claudio, te hicieron unas preguntas desde la calle. ¿Qué le responde? La pregunta del señor referida y fue muy escueta, pero muy directa, muy centrada. ¿Cuáles son las soluciones para el emprendimiento? Entiendo que qué hay que activar, qué hay que hacer para que se active la economía, para que el país salga adelante. Hablando del diálogo, Germán, yo soy de quienes cree que además de los asuntos que ya están en la agenda del diálogo, hay uno que tiene que tener primer orden, que es el asunto del desabastecimiento. El desabastecimiento de los fármacos, de las medicinas, de los remedios que no se consigue, la gente que tiene un familiar hipertenso, asmático, diabético, en fin, es una tragedia, la gente tiene que andar de romería de farmacia en farmacia. Y aquí hay un punto concreto para lo que el señor llama emprendimiento, yo lo voy a incluir en el diálogo. El petróleo, la cesta OPEP, está en estos días en 51, 52 dólares y a los efectos de Venezuela son 48, 49 dólares cada barril. Pero con relación a eso que hablas de la medicina, el Estado plantea de que eso sería una injerencia a nivel de situaciones políticas en Venezuela. No, voy justamente a eso. Entonces, el ingreso por concepto petrolero no son 100 dólares, 112 como lo subo hace unos años, pero 49 dólares es bastante dinero por cada barril si se administra bien. Cada día las tasas y los impuestos son mayores en Venezuela. Hay una cantidad de tasas que son impuestos disfrazados que hasta los gobernadores los han decretado de manera completamente ilegal, pero bueno, forman parte del paisaje administrativo hoy. En Venezuela hoy hay recursos. Si aquí alcaldes, gobernadores y el Ejecutivo Nacional, no estoy hablando de oposición y gobierno, no, hablo de quienes administran dinero público. Si aquí se redujese de una manera seria toda esa gastadera de real en propaganda, es una cosa absurda el gasto en propaganda del Ejecutivo Nacional, de gobernadores, de alcaldes. Si aquí se redujese el gasto en movilizaciones, ¿para qué tenemos nosotros embajadores, primeros ministros, cónsules, primeros secretarios en todos los países del mundo? Y entonces aquí cualquier funcionario de cualquier categoría que va a hacer una diligencia, en vez de hacerla a través, ahora que tenemos celulares y WhatsApp, en vez de hacerla a través del personal venezolano que está para eso, cada quien agarra un avión con 15 colaboradores y se marcha. Eso es una vulgaridad. Entonces, aquí hay dinero, que es lo que quiero decir en relación a las soluciones para el emprendimiento, para apartar 5.000 millones de dólares, atención señores que manejan el control de cambio, para cancelar todas las líneas de crédito vencidas de centenares de fondos de comercio, laboratorios, farmacias particulares, proveedores, que son los que abastecían a nuestras farmacias. Es un problema práctico. Es decir, el señor Ferrer Fermín, por allá en Ciudad Ojeda, que tenía un negocio y su negocio era traer medicinas, resulta que los suizos o los italianos no le fiaron más, no le dieron más crédito porque él no consigue cómo comprar dólares para pagar su deuda. Esas líneas de crédito se vencieron. Entonces, si aquí vamos a hablar de diálogo, yo reclamo que se incluya en primer lugar el abastecimiento de las medicinas y es un problema práctico. O sea, que tú crees que no se están yendo, en la mesa de diálogo no se discute los problemas que afectan al pueblo, sino las parcialidades políticas. Yo siento que ese asunto del desabastecimiento no está en el primer plano y deberíamos ponerlo en primer plano porque tampoco es una prioridad para el gobierno. Fíjate que el presidente Chávez, en su momento, el presidente Chávez creó Mercal, Pedeval, Mercalito, Abastos Bicentenarios, trabajó en una red de distribución. El presidente Maduro ahora le ha puesto muchísimo interés a los CLAP, que es una red de distribución, pero allí es donde tenemos que sentarnos en el diálogo, porque otros venezolanos pensamos, y estamos convencidos porque fácticamente tenemos las pruebas, el problema no es de distribución, el problema es de producción. El asunto está en incentivar a los productores, en motivar a los productores, pero si usted sigue expropiando, multando, persiguiendo, así no puede producir ningún país. ¿Y entonces qué hacer? Bueno, siento que hay que cambiar esos procedimientos y hay que comprender cómo funciona la vida real en el mundo comercial. Si usted tiene unos agentes que son sus proveedores, que son centenares de fondos de comercio, usted no puede seguir con el control de cambio asfixiándoles, que por cierto, aquella propaganda tan hermosa según la cual el petróleo es de todos. Y si el petróleo es de todos, ¿por qué el producto del petróleo, que es el 97% de las divisas, las administra solo Maduro a través del control de cambio? Eso es un monopolio inconveniente para el país. Claro, Claudio, un aspecto importantísimo también es la situación de la Asamblea Nacional hoy. A tu criterio,
¿Qué se debe hacer para salir de la situación que es un problema, nos afecta a todos en definitiva? ¿Qué crees tú? Yo pienso en primer lugar que hay que enseriar la política, que hay que tratar la política como adultos. Esto que le ocurre a Venezuela, según este guión casi que macabro, el presidente de Venezuela no reconoce a la Asamblea no reconoce al Tribunal Supremo, la Sala Constitucional inhabilita de hecho a la Asamblea. Es decir, este caos institucional no puede continuar. Así no puede prosperar ningún país. Entonces, alguien se tendrá que tragar su orgullo, alguien tendrá que, por Venezuela, alguien tendrá que decir, bueno, sentémonos a conversar y cada quien tendrá que dar un paso atrás, pero el país no puede seguir en esta circunstancia. Millones de electores que escogieron a esos representantes de Yaracuy, de Cojedes, de Aragua, de Barinas, bueno, perdieron su tiempo, se les faltó el respeto, porque esa asamblea está inhabilitada de hecho hoy. Entonces hay que entender. ¿Qué hacer? Ceder, dialogar, conversar, porque Venezuela lo vale todo. Ahora, si cada quien se arrincona en su orgullo, si empezamos con el cuento del huevo y la gallina, es que el primero lo hizo fue el otro, el primero fue el otro, entonces, bueno, millones de venezolanos, 30 millones de venezolanos, correrán con las consecuencias de esa vanidad política de no sentarse a dialogar y a corregir. Por eso es que el diálogo no es simplemente un torneo de cortesías y de relaciones públicas, es una situación de mucha valentía donde los interlocutores tienen que aprender a decirle a sus seguidores, yo voy a ceder en esto, yo voy a corregir. ¿Qué le dirías tú a la oposición y qué le dirías tú al gobierno para conciliar en este caso? El año 2016, estamos empezando tan solo el 2017, ya estamos en el segundo mes del 2017. El año 2016 fue muy malo para Venezuela, porque el país que el presidente Maduro nos entregó en diciembre, después de 12 meses, habiendo gobernado con decretos de emergencia, con un estado de excepción, con todos los poderes, fue un país casi que en ruinas. Y, es decir, tiene que corregir las políticas económicas. No puede seguir creyendo que es que a los venezolanos nos está yendo mal porque hay unos enemigos que conspiran contra la patria. Eso es un guión que ya el presidente no puede creerse eso. Y a la oposición, bueno, la oposición que recibimos en diciembre del 16 es una oposición mucho más fracturada, mucho más dividida, mucho más atomizada que la que existía en enero del 16. Quiere decir que la mesa de la unidad, cuyo principal propósito era unificar, aliar, en vez de unir, pero no cumplió con su propósito tampoco. Entonces una Venezuela descontenta, fracturada, con pocos caminos de entendimiento y un gobierno que no produce soluciones. El gobierno tiene mucho poder de anuncio, Germán. El presidente Maduro vive creando nuevas expectativas y crea nuevos organismos y crea nuevos ministerios, pero no tiene capacidad de respuesta. ¿Y qué haría Claudio Fermín puntualmente una medida así que impactara sobre la situación política y económica del país? Puntualmente. Puntualmente. No existe posibilidad en Venezuela en el año 2017 de tener alimentos en la alacena, en la cocina de la casa, si no se motiva, se incentiva a los productores. El señor que dobla el lomo 12, 14 horas diarias para que tú y yo comamos tomates y papas, ese señor que se para a las 3 de la mañana a ordeñar para que tú y yo tomemos leche, ese señor necesita que se le incentive, que se le mejore, que se le respete y no que se le siga persiguiendo. Aquí hay una persecución contra la gente de trabajo, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que antes dije, lo de las medicinas es muy grave y si el gobierno de Venezuela y si los gobernadores y los alcaldes no son capaces todos de hacer un apartado de 5.000 millones de dólares y ponerse de acuerdo con este disparate del control de cambio para que se recuperen las líneas de crédito, pues entonces no hay solución del problema. Es un problema gerencial. Una reflexión al país, claro. Que cada día que pasa, lamentablemente yo no quisiera decir esto, pero me has pedido una reflexión, no un saludo de cortesía, cada día que pasa la situación del país se deteriora más y que de eso solo vamos a salir si nos sentamos los venezolanos, nos vemos a los ojos y somos capaces entre todos de corregir la situación. La primera responsabilidad la tiene el gobierno porque maneja las instituciones, los recursos, pero todos tenemos una palabra que decir y el país lo tenemos que hacer entre todos. Así que vale la pena por Venezuela que hagamos ese diálogo. Muchísimas gracias, a ti, Claudio, por haber aceptado esta entrevista. Ya regresamos.